Muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. Estamos en la audiencia 29 del 192 periodo ordinario de sesiones, mesa de seguimiento a las recomendaciones del informe del GIEI Bolivia. Les saluda José Luis Caballero, presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y relator para Bolivia. Estamos en esta audiencia de oficio sobre un tema muy importante que ha tenido un desenvolvimiento muy expedito por parte del Estado, de la sociedad civil, de las víctimas, de la Comisión, en torno a los lamentables hechos de 2019, la crisis política y social posterior a las elecciones de ese año. Recordamos que la Comisión rápidamente recomendó instalar un grupo de personas expertas independientes con carácter internacional que diagnosticara y diera recomendaciones en esa situación. Esta se instaló, rindió su informe y en una recomendación, la última, recomendó, perdón la redundancia, o la instalación de una mesa de seguimiento, un mecanismo de seguimiento, el MESEG, que ha estado funcionando pues prácticamente desde entonces. En 2022 emitió un informe con 36 recomendaciones. Bueno, el GIEC emitió 36 recomendaciones. El informe del mecanismo de seguimiento se apropió de 15 de ellas para presentar un primer informe a la vez, que tuvimos la oportunidad de dialogarlo in situ con Bolivia a finales de 2023. Entonces, entre 2019 y 2023 ha sido muy intenso este trabajo, por eso agradezco esta audiencia. Doy la bienvenida a la sociedad civil que se encuentra presente, representantes de víctimas. Doy la bienvenida también al ilustre Estado de Bolivia. Entiendo que veo aquí al ministro de Justicia, César Siles Bazán. Un gusto saludarles, a la viceministra Sarabia, al equipo del Estado. Tendería, no sé si me equivoque, pero que estaría el señor embajador Héctor Arce, quien representa a Bolivia ante la Organización de Estados Americanos. Eh, Voy a presentar, también me acompañan aquí la comisión. Está el comisionado Arif Bulcan, quien es el primer vicepresidente y relator para pueblos y comunidades indígenas. Está también la comisionada Gloria Monique de Meis, quien es relatora para personas adultas mayores y personas afrodescendientes. Y me acompaña también la jefa de gabinete, Patricia Colchero Aragonés. Estoy viendo que está el embajador Héctor Arce, a quien saludo muy cordialmente y muy atentamente. Antes de dar la palabra y decir los tiempos, quiero señalar un par de cosas. La primera es que pues la Comisión Interamericana, como los organismos internacionales, como el mundo de la apuesta de la cooperación internacional multilateral, pues estamos viendo con enorme preocupación los acontecimientos que están teniendo en nuestro contexto, que están queriendo dar marcha atrás a esta construcción civilizatoria de muchas décadas. Y en este contexto, los derechos humanos, su protección, su defensa, su garantía, enfrentan un enorme desafío. A pesar de estas dificultades, de estos francos retrocesos, la Comisión Interamericana redobla su apuesta, hace valer y honra su mandato para continuar trabajando con mucha firmeza en la construcción de sociedades libres, justas e igualitarias. Como parte de este trabajo, un mecanismo relevante son estas audiencias públicas en la mayoría de los casos, y a través de ellas la Comisión ejerce, honra, refuerza su mandato y también manda un mensaje, ¿verdad? Que hay que seguir trabajando por los derechos humanos en la cooperación internacional, en el multilateralismo, en la lucha por los derechos. En estas audiencias da ese testimonio al escuchar a la sociedad civil y a las víctimas, al darles voz
y al articular también el encuentro con los estados. Le agradezco mucho por eso estas presencias. Además, para asegurarnos que esta audiencia sea inclusiva, solicitamos a todas las personas participantes que inicien sus presentaciones indicando su nombre, su cargo y la organización o institución a la que pertenecen o a la que representan. Posteriormente, cada vez que tomen la palabra, agradeceremos que vuelvan a decir su nombre al inicio, de manera que las personas con discapacidad visual identifiquen claramente quién está haciendo uso de la palabra. Estas audiencias además disponen de subtítulos en Zoom para que cada persona pueda activarlos directamente desde sus equipos y elegir el tamaño de su visualización. Son canales de la comisión accesibles para todas las personas. En la distribución del tiempo tiene 20 minutos el Estado, luego 20 minutos la sociedad civil, luego 20 minutos la Comisión Interamericana, luego el Estado por 12 minutos, comentarios de la sociedad civil 12 minutos y luego cerraremos la sesión. Esa es la distribución del tiempo. Entiendo que porque es de ex oficio va primero el Estado en esta intervención. Entonces, empezamos. Recuerdo que en la pantalla, ahí está el cronómetro en sentido descendente para que podamos, por favor, ser rigurosos, pediría, en el uso del tiempo y llevar muy bien la audiencia. Agradezco mucho. Tiene la palabra el ilustre Estado de Bolivia. Ahora Muy sí se me buenas. escucha. Embajador, tú comienzas, por favor. Sí, muchas gracias, ministro. Permítame agradecer esta convocatoria y saludar de manera muy especial al presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el relator para Bolivia, el comisionado José Luis Caballero. Saludar de manera muy especial a la comisionada Gloria Monique de Mes y al comisionado Vulcan, primer vicepresidente en representación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y también a Patricia Cochero, jefa de gabinete de la Secretaría Ejecutiva de nuestra comisión. El Estado boliviano, señor presidente, también expresa su saludo a todos los miembros del equipo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la Secretaría Ejecutiva, y brinda también un saludo a las víctimas que están presentes y que van a participar de esta importante audiencia. Bolivia agradece la convocatoria de oficios sobre un tema fundamental, ya lo decía usted con mucha claridad, señor presidente. Este fue quizá uno de los episodios más tristes que nos ha tocado vivir a los bolivianos en democracia. Es uno de los episodios que ha marcado, esperemos, el fin de los atropellos y las violaciones a los derechos humanos con la terrible pérdida de vidas humanas. Son 38 vidas humanas que fueron perdidas, de acuerdo a la certificación del informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, y el trabajo que se ha venido realizando durante todos estos años, primero con la puesta en marcha del trabajo del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, una vez recobrada la democracia en Bolivia a partir del 8 de noviembre del año 2020, la presentación del informe final después del arduo trabajo que realizó el GI el 17 de agosto del año 2021, y después todo el trabajo que se hizo a partir de la suscripción del convenio de la MESEC en marzo del año 2022, un convenio que todavía sigue vigente hasta la fecha. La intención del Estado ha sido manifiestamente abierta, ha sido comprobada en reiteradas ocasiones por un respeto irrestricto a los derechos humanos, la decisión de impulsar el trabajo del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes así lo establece, y también la recepción que tuvo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la visita que se llevó adelante del 27 al 31 de marzo del año 2023 testimonian esta situación. Agradecemos esta convocatoria
y está el Estado representado al más alto nivel. Está el ministro de Justicia y Transparencia Institucional de Bolivia, el doctor César Adalid Siles Bazán, quien ha de presentar un informe muy detallado y pormenorizado conforme a lo que se ha solicitado. Yo antes de invitarlo a nuestro ministro o solicitarle a su autoridad, presidente, que le otorgue la palabra al señor ministro, quiero expresar en nombre del Estado boliviano, del Estado Plurinacional de Bolivia, nuestro absoluto compromiso con la defensa de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con la defensa de todo lo que se ha construido y desarrollado durante estos 65 años de vigencia en apoyo a los derechos humanos, quizá la labor más noble que puede llevar adelante un Estado, una comunidad de Estados como es la Organización de Estados Americanos. Como lo hemos demostrado siempre, para nosotros la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es la joya de la corona, es lo mejor que ha dado el sistema interamericano de integración desde su creación hace casi 80 años, y puede la CIDH contar con el apoyo abierto e irrestricto del Estado Plurinacional de Bolivia. También me permito felicitar a su presidente por la elección de esta extraordinaria junta directiva, juntamente con el comisionado Vulcan y con la comisionada de la República Argentina. Creemos que tenemos una excelente composición en la mesa directiva y cuentan siempre con el apoyo de nuestro país. Con esta introducción, estimado comisionado Caballero, le pediría le otorgue la palabra a la máxima autoridad de nuestro país en cuanto a derechos humanos y justicia, el ministro de Justicia, César Siles Bazán. Gracias, embajador, y haciendo propias las palabras de nuestro representante permanente ante la Organización de Estados Americanos. Antes de comenzar, quiero enviar un cordial y fraternal saludo del presidente del Estado Provincial de Bolivia, Luis Arce Catacora, y del vicepresidente Gilata Bicho Quehuanca Céspedes, quienes desde el inicio de la gestión han estado comprometidos con la vigencia plena de los derechos humanos. En ese marco se han suscitado estos últimos 5 años visitas de diversos organismos internacionales, y uno de ellos la visita concertada del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes. De igual manera, quiero hacer llegar una cordial felicitación y augurios de éxito al comisionado José Luis Caballero Ochoa por su elección como presidente de la Junta Directiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para la gestión 2025. Saludo también a nuestros interlocutores, entre ellos David Inca, Dora Calle, con quienes nos hemos reunido en diversas ocasiones, no solamente ahora en el cargo de ministro, sino también como estaba de viceministro de Justicia y Derechos Fundamentales. Y entrando en materia, debemos puntualizar que la información que vamos a compartir con ustedes en esta audiencia pública, solicitada de oficio, como hizo mención el comisionado Caballero, por la CIDH, en el marco del seguimiento a las 36 recomendaciones del informe final del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, ha sido sistematizada por la Secretaría Técnica de la Comisión para la Presentación de Informes de Estado y para Desapariciones Forzadas, por sus siglas CPIE, con datos aportados por instituciones públicas de nivel central, órgano judicial, órgano legislativo y órgano electoral, gobiernos departamentales y gobiernos municipales. Importante mencionar que la propia creación y existencia plena con varias sesiones ordinarias y extraordinarias ya realizadas de la CPIE, mediante Decreto Supremo 4816 del 26 de octubre del 2022, responde a una de las recomendaciones del informe, concretamente la recomendación 35. Esta comisión fue conformada por el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, que ejerce la presidencia, el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Procuraduría General del Estado. En la estructura del Estado, del gobierno del Estado boliviano, son las 3 instituciones competentes en la materia y, como decía al principio, con la plena vigencia de los derechos humanos. La misión de la comisión, conforme manda el decreto 4816, es coordinar y presentar informes de Estado sobre derechos humanos
y dar seguimiento a las recomendaciones de mecanismos de protección de derechos humanos nacionales e internacionales, como es el caso de las recomendaciones que emanaron del GIEI. En ese marco, también informar que ya hemos recibido bastantes solicitudes de intercambio de buenas prácticas sobre la existencia de esta comisión y augurios y felicitaciones de muchos países amigos, incluso organismos internacionales, respecto a su funcionamiento, porque nos permite no solamente sistematizar el cumplimiento de las recomendaciones, sino también hacer seguimiento a las mismas. Dicho informe, estamos hablando del informe de la GIEI, dictaminó, como conocen todos los presentes, 36 recomendaciones distribuidas en 3 grupos. Recomendaciones dirigidas al Estado Plurinacional de Bolivia, 1 a la 26. Recomendaciones dirigidas al Estado y toda la sociedad civil boliviana, 27 a la 34. Y recomendaciones dirigidas al Estado y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, las recomendaciones 35 y 36. Respecto al seguimiento del cumplimiento o implementación de dichas recomendaciones, el 2 de octubre de 2023, tengo a bien recordar, la CIDH transmitió el primer informe MESEG, seguimiento a las recomendaciones del GIEI Bolivia, como un documento que se pronunció respecto a 15 recomendaciones priorizadas, determinando en aquel momento que 2 fueron cumplidas totalmente, 3 se encontraban con cumplimiento parcial sustancial y 9 con cumplimiento parcial y una pendiente de cumplimiento. Me remito a la evaluación que se realizó en aquel momento de la presentación del primer informe. Recalcar que las recomendaciones cumplidas son la número 10, referida a garantizar la imprescriptibilidad y la inaplicabilidad de normas de amnistía en casos de graves violaciones de los derechos humanos identificados en el informe del GIEI, y la recomendación 28, a través de la realización de la Cumbre Nacional sobre el Racismo y Discriminación. Sobre la primera recomendación, el decreto que inicialmente estaba vigente fue abrogado en su totalidad, y sobre la segunda se realizó efectivamente y masivamente la Cumbre Nacional sobre Racismo y Discriminación, como en su momento se informó. Respecto al segundo informe de seguimiento, el Estado ha remitido los avances, los informes, los documentos que aseguran el cumplimiento con corte a marzo de 2024, y está a la espera de que la CIDH presente el correspondiente informe durante la presente gestión. Así, durante la presente audiencia, quiero referirme, en el tiempo que nos han concedido, espero no sobrepasarlo, a aquellas recomendaciones relacionadas con la reparación integral de los derechos vulnerados durante el periodo comprendido entre el último trimestre del año 2019 y parte del 2020, como también mencionó en la introducción nuestro embajador. Es así que tras la aprobación de la Política Plurinacional de Reparación Integral para víctimas de graves violaciones a derechos humanos en periodos de gobiernos inconstitucionales, aquí un paréntesis, hito histórico sin precedentes en Bolivia, tenemos por primera vez, a partir de la aprobación de la Política Plurinacional, una política de reparación integral para víctimas de graves violaciones de derechos humanos en periodos de gobiernos inconstitucionales. Eso quiere decir que abarca no únicamente, que fue el motivo también importante de su aprobación, a las víctimas de las masacres Sacaba y Sencata, sino también a las víctimas de las dictaduras vividas en Bolivia en los años 60 a los 80. Es un hito sin duda histórico y sin precedentes. Esta política fue aprobada el 3 de marzo del 2023. El Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, junto a diversas instancias públicas llamadas competencialmente a efectivizar dicha política, avanzó a partir de ese momento en la ejecución de su correspondiente plan de acción, y se generaron una línea estratégica general y 6 líneas estratégicas operativas, a las cuales me voy a referir más adelante. Las líneas operativas, estratégicas operativas, son rehabilitación, restitución, medidas de satisfacción, garantías de no repetición, compensación, investigación, determinación de responsables y sanción y prevención. Todo siguiendo también jurisprudencia de la Corte Interamericana
y las propias recomendaciones que nos hicieron en diversos informes de Estado. En el marco de la línea estratégica general que dispone la identificación de víctimas, determinación del daño sufrido, identificación de instancias competentes para la reparación integral de acuerdo al tipo de violación sufrida y el daño ocasionado, el Viceministerio de Justicia y Derechos Fundamentales y la Unidad de Tecnología de la Información y Comunicación de la Cartera de Estado a mi cargo, impulsaron el desarrollo e implementación, plena está funcionando en este momento, de la plataforma virtual denominada Sistema de Registro de Víctimas por Violencia Política, con el objetivo de contar con un registro actualizado y detallado, no solo de víctimas directas e indirectas, sino también de las medidas de reparación adoptadas para cada una de ellas. Recibimos prácticamente de manera diaria solicitudes de algunas de las víctimas y consultamos el registro informático y podemos responder rápidamente o realizar la solicitud de las instancias competencialmente solicitadas. A la fecha se cuenta con un registro de 666 víctimas directas, 37 fallecidas, 420 heridos, 86 víctimas de detención y prisión arbitraria, 70 víctimas de tortura y finalmente 53 víctimas con doble tipología, torturadas y procesadas. En cuanto a las líneas estratégicas operativas, lo primero me refería a la línea estratégica general. Es importante resaltar las siguientes acciones realizadas. En cuanto a rehabilitación, el 8 de diciembre del 2023, el Ministerio de Salud y el CEPDAVI, que es un servicio dependiente de este Ministerio de Atención Integral a la Víctima, firmaron un convenio para garantizar acceso prioritario al Sistema Universal de Salud a las víctimas 2019-2020, registrándose a la fecha 389 solicitudes de fichas de coordinación interinstitucional para víctimas directas y sus familiares hasta el primer grado de consanguinidad, así como cónyuges. Por otro lado, el Ministerio de Salud y Deportes brinda atención médica continua a las víctimas que fueron heridas en diversas especialidades, reportando haber pagado bolivianos 80.447.70, algo más de $10.000, a hospitales privados y proveedores de medicamentos por la atención de 9 heridos y haber desembolsado 70.000 bolivianos a 2 heridos debido al grado de invalidez. Restitución, otra línea estratégica operativa. Para las gestiones 2024-2025, el Ministerio de Educación habilitó un total de 272 becas, garantizando el derecho a la educación para universidades privadas e institutos técnicos y tecnológicos a nivel nacional. Sin embargo, la demanda de becas ha sido menor que la oferta, habiéndose recibido y adjudicado a la fecha 138 becas solamente. De igual manera, en el marco de los decretos supremos 4.100 y 4.176, el Ministerio de Educación, a través del Viceministerio de Educación Regular, garantiza el acceso a la educación de niñas, niños y adolescentes con prioridad para las víctimas de las masacres de Sacaba y Sencata y para quienes se implementaron 105 cupos directos a unidades educativas fiscales para asegurar su acceso y continuidad en el sistema educativo plurinacional. Por otro lado, en el marco del Decreto Supremo 4639 del 2021, el Viceministerio de la Micro, Pequeña Empresa y Artesanía, dependiente de otro ministerio del Ejecutivo, junto con el Banco de Desarrollo Productivo, han recibido 122 solicitudes para acceder al fideicomiso de créditos de fomento a la producción. Dado que aún no se han otorgado créditos en el marco del Estado de Decreto Supremo, se está evaluando la necesidad de ajustar la normativa para facilitar el acceso a los mismos en coordinación con las diversas asociaciones de víctimas, pero los recursos fueron garantizados y desembolsados. Por su parte, el Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, estamos hablando de todo el Ejecutivo en campaña prácticamente, a través de AE Vivienda, gestiona el acceso prioritario a los 4 programas de vivienda: Programa de Comunidades Urbanas, Programa de Vivienda Cualitativa, Programa de Vivienda Nueva y Programa de Atención a las Emergencias. Medidas de satisfacción y garantías de no repetición. Además,
de las medidas ya reportadas, como la identificación mediante plaquetas de los lugares donde se suscitaron hechos de violencia política o los actos de desagravio ex vocales electorales durante la gestión 2024, el Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización y el Ministerio de Justicia, en coordinación con las instancias de Estado competentes, gestionó el Decreto Supremo 5255 que declara el mes de noviembre de cada año como mes de la memoria, verdad y justicia, y además pide la coordinación de los diferentes niveles del Estado para construir casas de la memoria o sitios de la memoria. Compensación. Desde el 20 de diciembre del 2023 hasta la fecha, el Ministerio de Justicia ha enviado 67 nuevas solicitudes de inserción a la Bolsa de Trabajo del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, el cual evalúa las hojas de vida para determinar la inserción conforme al perfil laboral. De igual manera, se han realizado gestiones para la renovación de contratos civiles, el cambio de lugares de trabajo y la cesión de ese derecho a un familiar en primer grado cuando la víctima no puede acceder al mismo. Investigación, determinación de responsable y sanción. El CEPDAVI y otras instituciones lideran el patrocinio de los procesos penales denominados Sencata, Pedregal, Betanzos y coadyuva en la finalización de procesos penales instaurados patrocinando a las víctimas. Por su parte, el CEPDEM coadyuva en el levantamiento de antecedentes penales y policiales de procesados indebidamente. Según su informe, reporta 48 víctimas que acudieron al servicio para el levantamiento de los referidos antecedentes. Aclarar acá que el juicio denominado Sencata, masacre de Sencata, está en fase de juicio oral, en producción de prueba documental de descargo y aguardamos que la sentencia pueda salir en el mes de mayo como máximo. Prevención. La Escuela de Gestión Pública Plurinacional aperturó un curso virtual gratuito sobre prevención de la tortura, tratos crueles, inhumanos, degradantes, que tuvo 3 versiones. La primera dirigida a víctimas, la segunda dirigida a personal de las fuerzas del orden, Ministerio Público y órgano judicial, y la tercera dirigida a servidores públicos en general. En su primera versión se tuvieron 124 víctimas inscritas, en su segunda versión 170 funcionarios inscritos y en su tercera versión 120 participantes. En relación a las medidas de transparencia y participación de las víctimas y sus asociaciones en el proceso de implementación de la política plurinacional de reparación integral, a través de notas formales remitidas a los representantes, se dio a conocer las acciones de reparación vigentes de acuerdo a la naturaleza de cada línea estratégica operativa. Sin embargo, se detectó que esta información no siempre es compartida con las bases, por lo que en la gestión 2024 se realizaron talleres informativos en Cochabamba, Santa Cruz, Potosí y otros lugares. Finalmente, durante la gestión 2025 se tiene previsto realizar una evaluación de la política de reparación integral para identificar avances, logros y siguientes desafíos. Aquí pregunto, comisionado, si aún tenemos el tiempo o nos reservamos para más adelante o que falte mi exposición. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias también por el uso del tiempo, ministro. Le agradezco mucho. Vamos ahora a dar la palabra a la sociedad civil, que estaría aquí. No sé quién va a hablar, bueno, pero ya tendrían ustedes el uso del tiempo hasta por 20 minutos. Veo aquí a las personas conectadas. ¿Las escuchamos? ¿Quién estaría interviniendo? Perdón, comisionado, la persona se salió de la sala, entonces Ah, se sí, cayó, Nancy. ajá, pero me parece que ya se está conectando ahí. Bueno, esperamos. Ahí está, ¿verdad? Es Osvaldo, Dora, Dora. adelante, por favor, Dora. Buenas tardes, comisionada y comisionados, representantes del Estado y personas que nos acompañan. Mi nombre es Dora Claudina Calle Fraus, víctima de tortura sexual y detención arbitrarias cometidos en el Estado Plurinacional de Bolivia, mientras me encontraba en estado de gestación. Soy hermana de Cristian y Kevin, ambos sobrevivientes de tortura, uno de ellos víctima cuando aún era menor de edad y con una discapacidad. A pesar que la tortura ha dejado secuelas graves en mi hija y mis hermanos, no estamos aquí para hablar de casos
individuales. Eso ustedes deben de conocerlo bien, ya que han sido documentos en el informe final del GIEI Bolivia. Hoy hablo en nombre de un grupo o asociación, sino que venimos en colectiva a tomar la palabra y a exigir que el Estado cumpla con sus obligaciones en el marco del cumplimiento de las recomendaciones del informe del GIEI Bolivia y los posteriores informes de seguimiento de la MESEP. Nuestra exposición se viene en 5 partes. En primer lugar, me referiré al incumplimiento de las medidas de reparación. Posteriormente, el hermano Osvaldo Gareca hará referencia a la situación de las personas detenidas arbitrariamente y torturadas y al incumplimiento de las garantías de una debida atención en materia de salud. El hermano Marcelo Vega Sarabia se referirá a la inexistencia de acceso a la salud. Delfín Álvarez desarrollará la situación de las exautoridades electas perseguidas. Y finalmente el hermano David Inca cerrará con la conclusión de exigencias. En materia de reparación, el Estado, en diversos informes a la CIDH, alega estar cumpliendo con una reparación integral sin haber realizado de una manera efectiva un registro o censo de víctimas. El Estado constantemente pide lista de grupos de víctimas. Sin embargo, a la fecha, ninguna víctima hemos sido informados de la realización de un censo, mucho menos se nos ha compartido cómo estaría garantizando la incorporación de universo de víctimas, incluso aquellos que han sido completamente olvidados por el gobierno, aquellos que están en Betanzo, Montero, Potosí. Solo puedo mencionar algunos. El Estado pretende hacer pasar por una reparación integral la aplicación de un decreto asistencia humanitaria durante el gobierno de Yanine Áñez. Este decreto no representa a las víctimas de tortura. Aún seguimos discriminados y solo busca dividir a los grupos de víctimas, otorgando de manera discrecional y arbitraria escasas becas, apoya a las víctimas. En algunos casos, algunos trabajos que además nos atan a participar de eventos, campañas políticas, bajo amenaza de perder nuestros empleos en el marco del decreto. El Estado también ha ofrecido préstamo a algunas víctimas. Díganme ustedes si un préstamo equivale a lo que haría un banco, equivale a una reparación integral. La situación empeora al hablar al acceso a la salud. Sobre esto doy la palabra al hermano Osvaldo Garecas. Gracias. Muy buenas tardes, mi nombre es Osvaldo Gareca, víctima de los hechos de 2019. Fui encadenado durante mi detención por más de 3 meses en el penal de máxima seguridad de Chonchocoro. Sin embargo, como mencionó Dora, el día de hoy, más que por grupo, asistimos en conjunto para alzar la voz por nuestros hermanos caídos. Uno de ellos, incluso muerto, resultó de la negligencia del Estado, que se negó a garantizar su derecho a la salud, falleciendo en 2022. El hermano Fukumari es un ejemplo de lo que el Estado nos está ocasionando. Hermanas y hermanos con secuelas físicas y mentales derivados de los hechos de 2019. Particularmente, hablando de las víctimas de detención arbitraria y tortura, estos no han recibido ningún tipo de reparación integral debido a que el Estado no las considera víctimas. Se les ha ofrecido medidas generales que no están diseñadas específicamente para atender el daño que han sufrido. Por otra parte,
Si bien CEPRED fue transformado en un mecanismo nacional de prevención de tortura y ahora forma parte de la Defensoría del Pueblo, en la práctica esta instancia no tiene capacidad para aplicar el protocolo de Estambul de manera efectiva. La falta de recursos y personal capacitado ha generado que las víctimas sean derivadas a la organización de la ITI para recibir atención, evidenciando la ausencia de un mecanismo estatal autónomo y eficaz que garantice peritajes adecuados en casos de tortura. Además, la falta de personal especializado impide que este mecanismo se cumpla con su mandato de manera diligente, limitando gravemente el acceso a la justicia y reparación para las víctimas. Asimismo, las personas heridas y víctimas con secuelas derivadas de las violaciones a sus derechos en 2019 siguen sin recibir alguna atención adecuada. El servicio de salud que el Estado ofrece es el Seguro Universal de Salud, SUS, que en teoría debería cubrir sus necesidades, pero en la práctica no brinda su atención integral. En lugar de garantizar acceso a especialistas, tratamientos y medicamentos gratuitos, el Estado solo otorga una especie de fichas para que las víctimas salten la fila en los hospitales públicos, generando malestar entre las personas que han esperado horas para ser atendidas. Este sistema improvisado no solo es insuficiente, sino que además expone a las víctimas a situaciones de violencia y humillación en los centros de salud. Concluyo señalando que nuestra salud como víctimas continúa deteriorándose y que frente a eso las negligencias y las omisiones del Estado no solo generan más revictimización, sino que debo decirlos, hermanos y hermanos, nos está costando la vida misma. Doy la palabra a nuestro hermano Marcelo Vega. Muy buenas tardes a las autoridades, el alto comisionado y por supuesto a las autoridades del Estado Plurinacional de Bolivia. Les habla Marcelo Vega, soy parte de la Asociación de Víctimas de Sencata y siguiendo con nuestra exposición, queremos destacar que han pasado más de 5 años y la justicia sigue siendo una promesa incumplida. La investigación sobre la masacre de Sencata y Sacaba avanza con una lentitud que es desesperante, obstaculizada por la falta de información accesible y la constante rotación de los abogados encargados de representar a las víctimas. Lo mismo sucede con los procesos penales en los casos de Zona Sur, Cochabamba, La Paz, El Alto, Betanzos, Montero. Este último se perdió mientras se encontraba bajo el resguardo del Estado durante un incendio en la Fiscalía Departamental de Santa Cruz. En ningún caso se nos informa sobre los avances procesuales y en algunos casos se nos ha solicitado dinero para acceder a los expedientes judiciales de parte del Ministerio de Justicia. Este retardo en la justicia es una forma de impunidad que revictimiza a quienes ya hemos sufrido demasiado. Peor aún, el Estado alega garantizar abogados, abogadas para las víctimas en nuestros procesos. Sin embargo, la institución responsable de dicha tarea, que muy bien ha mencionado el ministro, el CEPDAVI no cuenta con el personal suficiente y capacitado que pueda conocer nuestros casos y nos mantienen en estas rotaciones en la institución que son una constante, lo que dificulta que los abogados y las abogadas se comprometan con los asuntos. En algunos casos, el mismo personal del CEPDAVI nos expone a procesos dolorosos en los cuales nos confrontan con nuestros victimarios y nos hacen repetir una y otra vez los hechos que nos convirtieron en víctimas. Al respecto, exigimos que el acceso a la justicia sea garantizado mediante un proceso judicial transparente, sin dilataciones y con acceso irrestricto a la información. Solicitamos además que se realicen capacitaciones en términos de derechos humanos a funcionarios públicos para evitar revictimizaciones y actos de discriminación en las instituciones del Estado. Señores y señoras comisionados, no podemos hablar de justicia mientras las víctimas sigan viviendo en la incertidumbre, mientras el acceso a sus derechos sigue condicionado por la burocracia y la indiferencia del Estado.
No podemos hablar de reparación si no se reconocen nuestras demandas ni se implementan las medidas adecuadas para reparar el daño causado. Sin más que decir, le cedo la palabra al hermano Delfín Álvarez. Señora comisionada, señores comisionados, representantes del Estado boliviano, representantes de las víctimas, soy Delfín Álvarez Fernández, presidente de la Asociación de las Exautoridades Electorales. Las exautoridades electorales hemos sido difamadas, calumniadas, perseguidas, encarceladas, procesadas arbitrariamente, torturadas en vías públicas y recintos carcelarios. Estos hechos nos causaron graves daños emocionales, además de una víctima fatal por falta de atención médica oportuna, estando en privación de libertad. Esto al margen de los daños materiales que a la fecha no podemos sobreponernos. Destacamos que no hemos recibido ninguna ayuda del Estado, y menos reparación integral. A las exautoridades electorales y a la totalidad de personas detenidas, el Estado nos ha negado la reinserción laboral. El estigma que dejó el linchamiento estatal, público y mediático durante el 2019 nos ha manchado de por vida. Una exautoridad electoral con antecedentes penales y señalada como responsable de fraude electoral en la prensa nacional e internacional está en desventaja para competir y acceder a un empleo. El informe del GIEI es claro en la obligación del Estado en reincorporarnos a nuestras fuentes laborales, lo cual no ha sido cumplida. Por otra parte, personas perseguidas judicialmente continúan con antecedentes penales y al haber sido señaladas públicamente como delincuentes son discriminadas al momento de buscar un empleo. También destacar que el Estado no dio curso al borrado de antecedentes penales en los registros de la Policía Boliviana y el Ministerio Público y otras instancias del Estado, a pesar de nuestra insistencia durante 4 años. Asimismo, en septiembre de 2024, solicitamos mediante oficio a la Fiscalía General del Estado y Tribunal Supremo de Justicia actos de reconocimiento, de dignificación. A la fecha no tenemos ninguna respuesta. Así el Estado no garantiza ningún acto de reconocimiento de responsabilidad en los hechos, negándose a la obligación que tiene de reparar integralmente a las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos. Por otro lado, el Estado no ha dado inicio a las investigaciones contra los autores de la violación de nuestros derechos. Este panorama sombrío, con serias señales de impunidad, no va a cambiar entre tanto el Estado no tenga un plan de reparación integral con mandato de ley. El documento denominado Política de Reparación Integral no cumple esta condición y no pasa de ser una medida distractiva. Por lo mismo, no hay un censo de víctimas con carácter vinculante al Estado. En estas condiciones es de suma importancia la aprobación de la Ley de Reparación Integral, cuyo tratamiento está estancado en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados. Dadas las circunstancias, exigimos al Estado boliviano la aprobación inmediata del proyecto de ley de reparación integral. Se quedó en silencio, señor Delfín Álvarez. Hola. Se quedó en silencio. Algo movió que puso el micrófono en silencio. Ahora sí. Ahora sí. Perdón. Entonces Gracias. decía, exigimos actos públicos de reconocimiento de responsabilidad del Estado, investigación, procesamiento y sanción contra quienes violaron nuestros derechos. Exigimos que todos los actos de reparación integral se realicen en coordinación con las víctimas de 2019. Para terminar, pedimos a la Comisión de la CIDH y al gobierno boliviano su compromiso para ampliar el trabajo de la mesa de seguimiento para que se dé cumplimiento a las recomendaciones del GIEI. Ahora cedo la palabra al hermano David Inca. Buenas tardes, mi nombre es David Inca, represento a las asociaciones de Sencata, Sacaba, Vila, Playa Verde y Pedregal. Sobre el punto de lo expuesto y observado, se evidencia que el Estado incumple las recomendaciones
del primer informe MENSEG de las 15 recomendaciones. Denunciamos y exigimos lo siguiente. 1. La aprobación de la ley, del proyecto de ley 181 de reparación integral para víctimas de graves violaciones de derechos humanos, proyecto que se encuentra detenida en la Comisión de Derechos Humanos desde la gestión 2022, 2023 y 2024. 2. Denunciamos que la política pública de reparación integral fue aprobada como una simple resolución ministerial. No es vinculante para el órgano ejecutivo, ni menos para los otros órganos del Estado. Desconocemos cómo y cuándo se procedió al registro o censo de todas las víctimas en sus 3 etapas. La Comisión de Cumplimiento de Recomendaciones nunca se reunió con ninguna víctima. 3. Exigimos se implemente una verdadera política de reparación integral vinculante a todos los órganos del Estado, que las medidas de reparación no sean motivo de chantaje para obligarnos a participar en campañas político-partidarias o nos cobren multas. Exigimos se eliminen los antecedentes judiciales y policiales en los registros y bases de datos del Estado. 4. Denunciamos que el Estado, que la Fiscalía no informa y coordina con las víctimas sobre los procesos judiciales. Las abogadas y abogados del CEPDAVI son insuficientes, carecen de empatía y no son permanentes. Para acceder a los expedientes judiciales nos piden un monto de dinero. 5. Denunciamos que los autores de 19 víctimas heridas con armas de fuego el 11 de noviembre del 2019 gozan de impunidad, ¿no? Porque los autores no han sido identificados, como los autores de tortura y detenciones ilegales. No se inició ninguna investigación en estos 5 años. Ningún policía, fiscal o juez que permitió y consintió la vulneración de derechos humanos fue investigado, procesado y sancionado. Exigimos se cumpla con la recomendación de la responsabilidad estatal, reparación integral y dignificación de las víctimas. La mayoría de los medios de comunicación no entrevistan a las víctimas o sus representantes. Denunciamos el incumplimiento de los actos de dignificación ordenados por el Decreto Supremo 52-55 por el órgano ejecutivo. Ley municipal de dignificación por la alcaldesa, ley municipal de dignificación, sí, de la alcaldesa Eva Copamurga, como la ley departamental de dignificación por el gobernador Santos Quispe, incumplidas en los años 2023 y 2024. Denunciamos la mentira de la cumbre contra el racismo, porque ninguna víctima o asociación fue protagonista en dicha víctima. Los únicos importantes fueron los militantes del MAS y PCP. 8. Exigimos que el Estado amplíe el mandato de la Comisión Interamericana por el tiempo que sea necesario hasta que se cumplan las 15 recomendaciones. El alto comisionado fue expulsado porque ayudaba a las víctimas. Y 9. Exhortamos a la Comisión Interamericana gestione ante el Estado plurinacional la ampliatoria del mandato de la MESEG, porque el 22 de este mes termina su mandato. Entonces, concluyendo, reiteramos que el Estado plurinacional de Bolivia incumple las recomendaciones de la GIEI-CIDH, desmerece nuestros derechos a la verdad, justicia y no repetición. Agradecemos a la comisión y al equipo técnico por su acompañamiento. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por su intervención. Voy a darle la palabra a la Comisión Interamericana. Solamente si quisiera saludar a Jaime Vidal, a Bruce Barna, a Villamariela Castellanos, que están aquí, que han sido pues una parte fundamental del trabajo que hemos hecho con la mesa de seguimiento. Entonces, les agradezco mucho que estén aquí con nosotras y nosotros. Mariela in situ incluso, en Bolivia. Muchas gracias. Bueno, pues ahora
Pido que intervenga el segundo vicepresidente de la Comisión Interamericana, el comisionado Arif Vulcan. Tiene el tiempo para hacer sus observaciones y preguntas. Adelante. You have the floor, Commissioner. Thank you, President Caballero, and good afternoon to everyone. I will speak in English. I apologize for that, but I hope you can access the translation. I don't know if you need a minute to get the translation, or can you all hear me? Yes, so I'll go ahead. First of all, let me start off by welcoming everyone here, especially the representatives of civil society. And I'd particularly like to thank the victims who have shared with us your personal experiences. I just wanted to salute you, to salute your work, to salute your bravery, your persistence in this process, and to say that you are true patriots. I think by exercising these rights and participating in the governance of your country in this way, you are playing a vital role in trying to effect change and ensuring conditions are improved for everyone. So I just wanted to start off by saluting you. I also wanted to thank the state for your participation here today and for the detailed information you've presented. And I particularly welcome your commitment that you've expressed to this process. On that note, we've heard a lot of information from the petitioner, not the petitioners, from the members of civil society. And I wanted to ask some specific questions about where we are in this process. I think it was Senora Calle, I don't know if I have that correct, but she talked about the delays in compiling a census of the victims. Could you perhaps sort of explain to us what are the obstacles to doing this? And perhaps if you have some kind of timeline or proposal for completing this registration process. As Dora Kaye said, it's been very frustrating for them not to have this register. And the other big question that emerged for me or struck me was around, and this was from the presentation moments ago by Mr. David Inca, and this was about accountability. And so I wanted to ask the state, initially I thought I would ask about, what's the status of investigations and how many, in terms of the results, how many people have been charged, convicted, prosecuted and then convicted. But it seems like from what we've just heard that there hasn't been any success on this front. So perhaps you could share with us, and as well for the benefit of the monitoring team, the follow-up team, what are the obstacles that you've been in the way of this process? And perhaps by identifying those obstacles, the commission can perhaps lend whatever technical assistance it can in resolving those difficulties. And I wanted to ask as well, since so much of the information that we received was around, the violations that were suffered, and as well, much of what was documented around the time was spoke to the excessive use of force by the police and the army. I wanted to ask the state if since then, has there been systemic changes to the legal framework in terms of particularly to facilitate a right to protest? So I'm thinking generally around national policies, if any of those have been formulated that would facilitate and guarantee help in terms of citizens and their right to protest. And that would include critically a component around training of public officials, particularly the police, in terms of crowd control, managing disorderly assemblies and so on, because to train the police around important things about de-escalation rather than use of severe tactics. And so I'll end it out there, but I wanted to just reiterate something that we've been saying in quite a few of these hearings now, in the context of what happened in Bolivia in 2019 and
the whole process now of implementing the recommendations, I just wanted to, and implementing recommendations around reparations, around accountability, and around generally the framework. I just wanted to end off by a brief reference, which we've made time and again in these hearings, as I've said, to international standards around the right to protest. And I want to do so because this right is so critical to a democracy. In fact, the United Nations Human Rights Committee in its General Comment 37 described the right to assembly as the foundation of a system of participatory governance. And in particular, I wanted to highlight the role of assemblies and protests as a tool in helping to recognize other rights, particularly social and economic rights, which in fact were what gave rise to, helped fuel the protests in Bolivia. But the other thing that's recognized internationally is that the right to protest is particularly important to marginalized individuals and groups. And why is that? That's because often the poor they can't access formal modes of governance. It's hard for them to access traditional means. Litigation is often time-consuming and expensive. The poor and vulnerable often have no connections to those in government in the way that others who enjoy a higher standard of living might have easier access to, whether it's members of Congress or the courts or other governance structures. In other words, when you are poor and marginalized, sometimes protesting on the streets is the only way to get your voice heard. And this is why it's so important for the state to recognize this. And so I end there and say that I would like some information from the state on these issues about accountability and reparations. But ultimately, in carrying out this work, I would like to stress for the state that this right to protest is so critical to a democracy and to improving governance. So I thank you very much for listening to me, and I turn the floor back to President Caballero. Thank you very much. Thank you, Commissioner Vulcan. Nancy también está acá, ¿verdad? Que ahora como empezamos a interactuar, pero también ha estado acompañando estos mecanismos y la saludo y agradezco que esté con nosotros, Nancy Bautista. Muy bien, ahora le voy a dar la palabra a la comisionada Gloria Monique de Mes, para que tenga su intervención. Ella es relatora para personas afrodescendientes y personas adultas mayores. You have the floor, Commissioner. Thank you very much, President Caballero. And I want to say good afternoon to all present, the representatives of the state, but also the representatives of civil society and the victims. I want to say thank you for being present here today and sharing with us the information on the process and the mechanism of this interdisciplinary group. But I also want to say thank you for trusting the Commission in terms of this process with you both as state, civil society, and victims. I want to say to those who have presented, those that are victims, thank you very much, not only for your trust, but also for your courage in sharing not only with the Commission, but sharing with the whole world what you have experienced, what has been the process since then, but also your thoughts on what are the challenges, but how we can move on. I have some questions to the state and also to the victims and civil society. To the state, my questions are more with respect to the reparation measures. And I would like to know how the state has ensured that victims and their families participate in the design and implementation of reparation measures.
What measures, reparation measures, has the state implemented and for which victims? On the other hand, what is the status of the publication of the National Reparation Law? And what is the status of the implementation of the National Reparation Policy? And then there's this last question, not on reparations per se, but what guarantees of non-repetition has the state adopted to prevent the reoccurrence of political and social violence in Bolivia? Then, with respect to questions to the victims, how has your life changed after the violence documented by the expert group? How have you felt safer? Do you have to continue to face risks or threats? Another question is, how have the authorities treated you since the publication of the report? Have you faced re-victimization, discrimination, or discrimination by the state? And then the last question is, what do you expect from the Inter-American Commission in the WAP process? What actions do you think the Commission could take to strengthen its follow-up role? Thank you once more for trusting us in this process, both state and civil society and victims. I yield the floor to you, Chair. Thank you very much, Commissioner. Ahora va el turno de la jefa de gabinete, Patricia Colchero, para su intervención. Muchas gracias, presidente, comisión. Saludo al ilustre Estado de Bolivia y a las víctimas que hoy nos acompañan y agradecemos muchísimo sus testimonios y la información que nos han brindado. Esta audiencia de oficio se enmarca dentro de este plan de trabajo de la mesa de seguimiento de la que se ha hablado ya en esta audiencia, que la Comisión y el Estado de Bolivia instalaron desde marzo de 2022. La idea de estas mesas de seguimiento es brindar acompañamiento técnico y por parte de la Comisión y dar seguimiento a las recomendaciones de este informe. Esta mesa se ha abordado dos fases. La primera, para el seguimiento de las recomendaciones vinculadas a mecanismos de reparación del daño y de investigaciones penales, y la segunda, recomendaciones vinculadas a reformas estructurales y normativas. Para cada fase, la Comisión publica un informe. El de la primera fase fue publicado el 4 de octubre de 2023 y el de la segunda fase se publicará en mayo de 2025. Pero lo que estamos viendo es que, bueno, el tema que nos ocupa ahora en esta audiencia está relacionado con esta primera fase. La mesa de seguimiento es un espacio que nos permite a la Comisión un trabajo cercano con las autoridades del Estado, quienes agradecemos por su disposición siempre a dialogar, y que permite también mantener un diálogo y un apoyo a las víctimas de los hechos ocurridos en 2019. Quiero resaltar que el equipo de seguimiento de recomendaciones de la Comisión participa en calidad de oyente y ha brindado asistencia en las distintas audiencias judiciales virtuales y presenciales relacionadas con los hechos. Sobre lo que se hará relatado en esta audiencia y sobre la información que nosotros hemos tenido y recabado para la elaboración del siguiente informe, me gustaría hacer algunas precisiones y algunas preguntas. En relación con el tema de las reparaciones del daño, la Comisión en sus informes ha reconocido las ayudas humanitarias que el Estado ha brindado, pero ha señalado en todo momento que estas son adicionales a las medidas de reparación. Y por ello se requiere trabajar sobre un programa de reparación de daño individualizado, es decir, el análisis caso por caso nos permite implementar medidas que sean adecuadas al daño sufrido por cada persona y que es distinto en cada una de ellas. Por ello, este programa es mucho más enfocado a los hechos específicos que vivió cada persona, los daños que sufrió cada persona, cuáles serían las medidas idóneas y efectivas para poder hacer esta reparación,
entendiendo que las ayudas humanitarias también son una parte muy importante de apoyo. En el tema del censo de víctimas, me gustaría preguntar de qué forma el Estado ha difundido información para que las víctimas participen de este proceso de registro del censo. Y por otro lado, si los criterios que crean este censo contemplan a las personas detenidas y torturadas. Finalmente, sobre el tema de las investigaciones, la comisión, como he dicho, ha tenido una participación muy activa en el acompañamiento de las víctimas y ha recibido información respecto a justamente las víctimas no tienen información suficiente sobre el estado de los procesos y que solo pueden acceder a esta información a través de sus abogados. Y no sé, preguntaría si a lo mejor estos procesos pudieran centralizarse en una fiscalía especializada que permitiera, como digamos, una centralidad con el conjunto de víctimas. Y finalmente, hemos tenido información sobre amenazas a las víctimas que participan en las audiencias. Esto nos parece muy grave, lo acaban de señalar también en esta audiencia, y queremos preguntar si el Estado tiene conocimiento de estas amenazas y en caso de que así sea, qué medidas se han tomado y si no tienen conocimiento de estas amenazas, cómo podemos hacer un trabajo alrededor de ello. Gracias, presidente. Eso sería todo mi parte. Muchas gracias, Patricia. Muchas gracias por toda esta riqueza de aportaciones. Yo voy a retomar algunas. En primer lugar, quiero decir que efectivamente, como dijo la jefa de gabinete y que está, pues, lidera los mecanismos de seguimiento en la comisión, este primer trabajo de la mesa de seguimiento va por el lado de la reparación y la investigación, ¿verdad? De los hechos. Y luego viene una segunda parte que va a salir el informe sobre las recomendaciones tendientes a las reformas legales la dimensión estructural, digamos, ¿no? Y legal de todo esto como política pública para que no vuelva a repetirse, como garantía de no repetición, diría. Y yo quisiera nada más decir que esta segunda parte, pues tiene que hablarse también, dialogar con el informe de país de la visita in loco de 2023, porque los mecanismos en la comisión no son separados, sino que tienen un diálogo continuo, constante con la sociedad, con la víctima, con el Estado. Entonces esto va a acomodarse bien con esta parte también que nos queda del informe país. Eso es lo primero que quería decir. Lo segundo es sobre estos dos temas. La reparación, claro, la primera recomendación es ambiciosa, ¿verdad? Adoptar un plan de atención y reparación integral, una política de reparación que incluya a las personas afectadas por la crisis de 2019, pero además el periodo de gobierno de facto entre los años 1964 y 1982. Muy ambiciosa, incluso a veces es un sentir mala impresión que esta ambición parece que entonces no provoca que se avance. Eso lo constatamos en la visita de diciembre de 2023, porque la política no está, porque la intervención del legislativo no está, pero yo quiero entender qué pasos en materia de reparación concreta se ha dado y si la política ya como tal, en una ley también, ha ido avanzando. Esto me queda pendiente en el entendimiento. Incluso había una cuestión con el CIMORE interamericano, saber si ya hay alguna comunicación, un diálogo con la plataforma, por un lado. Por el lado de las investigaciones, yo entiendo la representación del Estado, porque es una república presidencial, Bolivia, desde luego, y el Ejecutivo está en la cabeza del señor presidente, la jefatura del Estado, pero también el principio de unidad del Estado, creo que nos falta mayor entendimiento y mayor claridad con la Fiscalía, que es autónoma, la Fiscalía General del Estado y el Poder Judicial. No sé si pudiéramos tener digamos, una evolución de esto que han señalado aquí, de las investigaciones de manera más clara y que ojalá que puedan estar también más adelante esas dos entidades. Y con respecto a lo que estaban diciendo la sociedad civil
y la víctima y quien la representa, yo quisiera preguntar si han recibido alguna, ya dijeron que estaban ausentes los apoyos, pero este apoyo legal, psicológico está, además de las medidas humanitarias, un apoyo más integral. Esa es la pregunta. Hicieron también una observación sobre que el 22 se concluye el mandato de la mesa de seguimiento. Ya fue en el otro año que gracias al Estado, pues estamos trabajando en esto, pero quisiera yo poner en la mesa la consideración del Estado Plurinacional de Bolivia, de este ilustre Estado, si continuaríamos, que sería muy bueno para la Comisión, con el seguimiento de las recomendaciones, ampliar la presencia de la mesa de seguimiento en Bolivia, con mayor ampliación de plazo, renovar el plazo, que es lo que corresponde. Muchas gracias. Ahora vamos a dar palabras al Estado, a través de los comentarios al Estado, por 12 minutos para lo que estimen conveniente puntualizar. Muchas gracias. Sería el ministro de Justicia, entiendo, o quien ustedes digan. Sí, gracias, comisionado, y hemos recibido con toda humildad y cuidadosamente todas las observaciones, incluso denuncias, hemos escuchado acá, y recomendaciones más que todo en este diálogo interactivo. Primero, quería claramente establecer la posición del Estado boliviano con relación a la visita que se hizo y se convirtió después en un GIEI y que terminó con la MESEG, la mesa de seguimiento que tiene su conclusión el 25 de marzo próximo, como bien lo dijeron algunos de los representantes de las víctimas. El Estado boliviano expresa nuevamente su predisposición a a la opinión de terceros expertos, a que pueda ampliarse, de ser posible, la mesa de seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones. No hacemos ninguna objeción al respecto, es más, nos adherimos plenamente a esa inquietud y solicitud que plantean. También hacer mención que hay ciertas, no voy a decir medias verdades porque sería ofensivo, voy a decir falta de información respecto a algunos temas que se han tocado en esta audiencia. Quiero partir de la política de reparación integral, que ha sido gran parte del informe que hemos presentado en los primeros 20 minutos. Decía que es un hito histórico, es un hito inédito, sin precedentes en Bolivia, y no podemos permitir, y menos el ministro de Justicia que firma la resolución de aprobación de política, aunque lo hizo mi antecesor, pero igual institucionalmente hablando, que se desconozca el valor y fuerza legal que tiene la resolución. El Ministerio de Justicia, como lo dije al principio, también es competencialmente el indicado para aprobar esta política. No obstante ello, por precisamente alguna inquietud que hubo en un momento de alguna asociación de víctimas, se presentó un proyecto de decreto supremo y la unidad técnica del Ejecutivo, que está conformada, que ejerce la Secretaría Técnica del Consejo de Ministros, conforme consta en el acta, que también podemos hacerles llegar si no lo hicimos antes, respectiva, ha claramente establecido que es competencia del Ministerio de Justicia aprobarlo con resolución ministerial. Además, rige en Bolivia también normativa vigente al cumplimiento de normas administrativas como una resolución ministerial, una resolución administrativa, y vamos en su momento y estamos en su momento haciendo cumplir lo que refiere a esa política integral. Lo decíamos al principio de la exposición también, con todo respeto lo reitero, que se ha creado y esta vez sí por decreto supremo una comisión para presentación de informes de Estado. Esta comisión creada por decreto supremo está conformada por 3 instituciones que hacen o tienen competencia en la materia, y con una de sus funciones, no es la única, va precisamente preparando los informes de Estado. El informe segundo está todavía pendiente pronunciamiento de la CIDH, de la MESEG en realidad, estamos aguardando los resultados, pero esta comisión para la presentación de informes la que
tiene la facultad y la atribución de coordinar con las diferentes instituciones, no solamente el Ejecutivo, sino también fuera del Ejecutivo, para lograr avanzar en el cumplimiento de las recomendaciones que todavía estuvieran pendientes de cumplimiento. Se ha hecho mención también mucho al censo de víctimas. Varios de los comisionados y también las víctimas han hecho referencia a ello. En realidad hemos informado y volvemos a reiterar que ya se han registrado 666 víctimas. Estas 626 víctimas registradas directas, solamente hablando de las directas, pues es un número significativo y que acreditan que se está realizando un censo, que además del registro permanente, Secretaría Técnica de la CPE me informa que lo único que se requiere para este registro es presentar una nota, una solicitud, y se procede inmediatamente al mismo. No entiendo la inquietud de que esto sea elevado a rango de ley o algo por el estilo, porque ya se está realizando el censo o registro de las víctimas directas, heridos, fallecidos, y en la clasificación también que he hecho mención. Se ha hablado también del proyecto de ley de reparación integral, es cierto, me ratifico también en que es una norma que está pendiente de aprobación en la Asamblea Legislativa, en el Parlamento boliviano, y el Ministerio de Justicia está haciendo todos los esfuerzos como coordinador del Ejecutivo en este tema para que esta ley pueda avanzar en su tratamiento. Ha sido repuesta recientemente, va a ser tramitada seguramente en comisión y conjuntamente con las víctimas creo que podemos trabajar en su pronta aprobación, como lo hicimos también varias sesiones maratónicas, reuniones, siempre predisposición de las partes con las víctimas de las dictaduras 64 al 82. Se ha hablado un tema específico que no quisiera hacer mención, pero por alusión lo voy a hacer, estimados comisionados, que se refiere a la no inclusión del señor Hucumari en la lista de fallecidos. Yo he sido la primera autoridad que ha solicitado informes, incluso reiterativos, al Ministerio de Salud, en varios informes, si la causa de la muerte se debió a las secuelas de las heridas que sufrió, y no fue así. Lamentablemente no fue así, por eso no se incluyó. También se ha hablado del CEPRED, se ha hecho un esfuerzo como gobierno de transferir a una entidad constitucionalmente independiente, autónoma, como es el Defensor del Pueblo, el mecanismo, y se lo ha hecho. El Defensor del Pueblo actúa autónomamente en ello, ya no interviene, ya no es parte como antes el Ministerio de Justicia. Estábamos como que ejerciendo como juez y parte en aquel momento, pero ahora lo hace el Defensor del Pueblo, quien también coordina muchas actividades con el Ministerio de Justicia de acuerdo al marco de sus competencias. El SUS es el Sistema Universal de Salud, que es una política pública adoptada por el gobierno del presidente Arce y consecuentemente está en pleno proceso de implementación, y las víctimas dentro del SUS tienen un trato preferencial como las mismas la han reconocido. Finalmente, por mi lado, entiendo que si tengo tiempo todavía puede la viceministra o el embajador complementar, mencionar que los documentos que hemos enviado y la información que se ha proporcionado para el segundo informe respecto al eje estratégico de justicia, me refiero al proceso judicial de Sencata que se ha hecho referencia en esta audiencia, van a por sí solos hablar la realidad del proceso. El proceso está avanzando considerando la complejidad del tema. Son 17 acusados. Para resolver una prueba, cualquiera que sea documental, intervienen al menos 24 abogados. Imaginen la complejidad del caso, pero a pesar de ello, concluyó la prueba documental de cargo, están en la prueba documental de descargo, y entendemos, reitero, que es el compromiso también del gobierno. Vamos a seguir impulsando este proceso, no solamente a través del CEPDAVI, es parte del Ministerio de Gobierno, es parte de la Procuraduría General del Estado, y obviamente la dirección funcional y la acusación la tiene el fiscal, para que pueda salir la sentencia máximo en el mes de mayo. Sí nos comprometemos también y asumimos con humildad el poder hacer las gestiones ante la Fiscalía para que las víctimas puedan acceder directamente sin costo alguno, como dice además la ley de orden judicial y la ley del Ministerio Público, a sus expedientes y procesos judiciales. No sé, viceministra, si tenemos algo más.
Muchas gracias, ministro. Buenas tardes, comisionado, y a todos los miembros de la CIDH. Bueno, solamente para complementar, es importante también hablar del tema de la no revictimización. Es un tema que lo hemos venido trabajando, ¿no? Pero además a través de la EGPP, como se han venido haciendo las diferentes capacitaciones, objeto de que no se reiteren esos hechos luctuosos de los cuales más bien Bolivia ha vivido el 2019, se ha iniciado con capacitaciones en tortura a diferentes instancias y servidores públicos, y hoy existe también la coordinación para que, conforme lo han manifestado también las víctimas, se pueda realizar una capacitación en materia de derechos humanos, no solamente a las entidades del Estado, sino también a la sociedad civil y, por supuesto, a las diferentes organizaciones de las víctimas. En este caso existe para nosotros un alto compromiso de seguir trabajando con la MESEC, pero además en temas específicos como el tema del registro de las víctimas, que como el ministro bien manifestaba, es un tema permanente, y para aquello inclusive se han habilitado las oficinas tanto del CICPLU como del CEDAVI a nivel nacional, a objeto de que este registro pueda ser permanente y puedan las víctimas apersonarse en cualquier departamento para solicitar este registro. Por otro lado, también mencionar que conforme el seguimiento que nosotros vamos realizando de las acciones de las diferentes entidades que tienen el alto compromiso de cumplir con los derechos humanos, más allá del tipo de normativa que hoy establezca el tema de reparación. En el caso del SUS, se ha ampliado la atención a las víctimas, no solamente directas, sino también indirectas, porque se permite hoy la atención también para los familiares hasta primer grado de consanguinidad y los cónyuges. En ese sentido, el único requisito para esta atención prioritaria son las fichas que en algún momento, en base al acuerdo del SUS, se ha coordinado también con las víctimas. Y también es menester señalar que esta política de reparación ha sido un trabajo conjunto con las víctimas, con quienes se han podido establecer no solamente estos parámetros, sino también la forma en la que se iban a ir cumpliendo. Es cuanto quisiera además complementar a lo manifestado por el ministro. Muchas gracias. En los segundos que nos quedan, yo quisiera referirme, presidente comisionado, a algunos temas que son importantes. El primero, estamos trabajando ya con el CIMORE, ya se ha habilitado la plataforma del CIMORE, se está dando información en esa vía. El Estado boliviano no se cierra y tiene la más amplia voluntad de coordinar con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la posibilidad de ampliar el tema de la vigencia de la MESEC. Entendemos que es uno de los pedidos más importantes que tienen ustedes. Y hay dos temas importantes que hay que tomar en cuenta. Primero, el tema de la ley de reparación es un tema de la Asamblea, y Bolivia está sufriendo muchas situaciones complicadas por la inviabilidad que se genera en la Asamblea Legislativa Plurinacional, que está afectando no solamente el tema de derechos humanos, sino fundamentalmente el tema económico. Y cierro finalmente mencionando de que está nuestro concurso abierto con el Ministerio Público para que esas situaciones puedan ser subsanadas en cuanto al acceso a la información a que por supuesto tienen derecho nuestras víctimas. Cierro reconociendo y agradeciendo la presencia de Dora, de Osvaldo, Marcelo, Delfín y David, quienes de alguna manera hemos sido también víctimas del golpe de Estado y todo lo que ocurrió el año 2019 y 2020. Nos solidarizamos con ellos. Gracias, presidente. Muy amable, embajador. Muchísimas gracias. Tiene la palabra ahora la sociedad civil después de esta devolución del Estado, hasta por 12 minutos, por favor. La palabra simplemente para aclarar, el proyecto de ley 181 sí está en la Comisión de Derechos Humanos. Por normativa, la Asamblea Legislativa consulta a los órganos del Estado en procedencia o improcedencia de un proyecto de ley. El Ministerio de Justicia ha enviado la consulta con la palabra inadmisibilidad. Quiere decir esto que no está de acuerdo el Ministerio de Justicia en que se apruebe una ley de reparación integral. Este informe ha sido presentado el 29 de enero de este año y la consulta ha sido presentada en julio del año pasado. Eso es lo primero que puedo informar sobre el proyecto de ley. Muchas gracias. Muy bien, la palabra. Voy a tratar de
de responder lo más resumido posible a las preguntas que se nos está planteando la sociedad civil. Yo creo que es importante hacer dos diferenciaciones de suma importancia. La primera, entre todo el paradigma de lo que implica una reparación, y la segunda, en el paradigma de lo que implica una ayuda humanitaria. Creo que estos dos elementos y conceptos nos van a poder ayudar a comprender la situación a la que estamos viviendo hoy en día en nuestro país. Estas diferencias para mí son muy importantes porque la base argumentativa del Estado principalmente se basa en este decreto de ayuda humanitaria, que muy bien lo ha explicado el propio Estado. Pero en nuestro entender, esta forma solamente lo que ha conseguido ha sido un proceso de división de las víctimas, además de que no hemos podido, o sea, la totalidad de las víctimas no han podido ser atendidas de manera integral. Otro elemento que me gustaría mencionar es que nosotros no podemos hablar de reparaciones si no existe un censo de víctimas. Primer elemento, el Estado admite decir que ha hecho un censo de víctimas con 666 registradas. Yo pregunto, aquí estamos 5 personas que pertenecemos a las asociaciones a nivel nacional. Pregunto si nosotros, los 5, al menos estamos registrados dentro de ese sistema. Creo que la respuesta es contundente con mis compañeros y compañeras de que ninguno de nosotros estamos en este registro que afirma el Estado boliviano. Entonces, si el Estado de alguna manera afirma tener este censo de víctimas y tiene datos, sería importante entonces que el Estado lo muestre y lo comparta, no solo con las víctimas, sino con la CIDH. Entonces a mí me surge una pregunta, ¿no? ¿Cómo hicieron ese censo? ¿Bajo qué paradigmas, bajo qué lineamientos se ha hecho ese censo? ¿De dónde salen esas 666 víctimas? Como tercer punto, tampoco podemos hablar de reparaciones porque la totalidad de las investigaciones están paradas. Es decir, el único caso que está llevando un proceso ordinario es el de Sencata y no así, por ejemplo, los procesos de Sacaba y en otras partes del territorio nacional. Eso significa que si las investigaciones están paradas sin avances, las diligencias son revictimizantes, porque los fiscales, nuestra experiencia personal, parece que no tenemos nosotros como víctimas el derecho a replantear nuestra defensa, a buscar nuevos testigos, a incorporar documentación que sea importante para nuestros casos. Es como si la justicia estuviera escrita en piedra y que no pueda ser de alguna manera cambiada la estrategia para nuestra propia defensa. Con respecto a la segunda pregunta que nos hacían en relación a cómo ha cambiado nuestra vida después de todo este proceso, múltiples víctimas han sido acosadas, amenazadas y discriminadas por sus victimarios. Aquí una de las compañeras presentes de la sociedad civil, la compañera Dora, también no vamos a entrar en detalles, pero tiene una historia en relación a todos los vejámenes que sufre en su trabajo, que también hemos hecho una denuncia a las autoridades correspondientes. Entonces, finalmente, creo que es importante que el Estado tenga la mente abierta de poder solucionar estos elementos que estoy mencionando. Ahora va a continuar mi compañero con la palabra. Muchas gracias. A ver, un poquito hablando esto de la... bueno, creo que se acordó mencionar el nombre. Bueno, Delfín Álvarez, quien habla, presidente de la
Asociación de las ex autoridades electorales. Bueno, en relación a lo que se menciona como reparación integral, por ejemplo, en tema de salud, o sea, el SUS, por norma, accedemos todos los bolivianos. No necesitamos ser víctimas para acceder a ese sistema de salud. Entonces, yo quisiera, ¿no?, que alguna vez acompañen a alguna víctima que está yendo con esas notitas, con las notas que nos han dado, para ser atendido y saltar la fila y ver cómo reacciona la gente ahí. Es más, los directores de hospitales, de los centros de salud, no conocen, no saben de esa disposición. Y eso lo hemos manifestado nosotros en reiteradas ocasiones al Ministerio de Justicia. Ahora, por otro lado, en el tema de la política de reparación integral, nosotros como asociación hemos mandado, incluso por sugerencia de los mismos funcionarios del Ministerio de Justicia. El 2023 hemos mandado una nota en julio para 13 ex colegas. Fíjense ustedes, hasta ahorita no tenemos una respuesta de eso. Y eso en el marco de esa política de reparación integral. Nos han dicho que lo han mandado al Ministerio de Trabajo, así como lo ha mencionado en este momento el señor ministro. Hemos ido a esa instancia. Nos hemos presentado, nos han dado un teléfono para llamar ahí al despacho de la ministra de Trabajo. ¿Nos han atendido? No nos han atendido. Nos han dado un número de teléfono para llamar a la jefa de gabinete y jamás nos han atendido por teléfono. Hemos ido hasta 4 veces a hacer seguimiento a esa nota y no hemos recibido respuesta. Entonces, por eso nosotros decimos que esa política de reparación integral es una medida engañosa. No nos es útil. Lo mismo, reitero, hemos mandado notas para que en el órgano judicial y en el Ministerio de Justicia hagan actos de reconocimiento, de dignificación, y hasta ahora no tenemos respuesta. Entonces, lo mismo podemos hablar del ingreso a las viviendas sociales. No necesitamos ser víctimas para acceder al programa de vivienda social. Entonces, no se puede hablar desde el Estado de que se está tomando medidas para beneficiar a las víctimas y dar reparación integral, ¿no? Ahora, en el tema del proyecto de ley, evidentemente, los ministerios se están tardando hasta 3, 4 meses para dar una respuesta de sus observaciones, de sus comentarios al proyecto de ley. Y en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados argumentan de que no pueden encaminarlo porque todavía faltan, ¿no?, las respuestas de los ministerios, del órgano ejecutivo. Entonces, yo creo que en esa parte tenemos que tener más honestidad y ser más conscientes de que en términos de reparación no hemos avanzado prácticamente nada. Ahora, en relación al papel de la CIDH, para nosotros es fundamental, aunque en este periodo de seguimiento de la mesa de trabajo o de la mesa de seguimiento, creemos que ha sido demasiado pasivo. No hay un seguimiento más de cerca, o sea, no es un seguimiento proactivo. Entonces, quisiéramos que la siguiente etapa, la CIDH, esté más de cerca. Por ejemplo, esta audiencia es algo fundamental para nosotros, donde podemos interactuar, dialogar con el Estado para decir nuestra verdad. Entonces, creo que es importante que la CIDH en la siguiente etapa, a través de la mesa de seguimiento, sea más activo y esté, digamos, más de cerca para que pueda avanzar el cumplimiento a las recomendaciones del GI.
Eso manifestar, señores comisionados y señores presentes en la audiencia. La palabra, por favor. Para finalizar, me gustaría enfatizar un elemento muy importante. Durante el 2019, muchos de mis compañeros, compañeras, hemos sido criminalizados, tildados de vándalos, tildados de terroristas y otros adjetivos peyorativos. No solo en los grandes medios de comunicación masiva, en televisión, en radio, en prensa. Y cuando el Ministerio de Justicia dice que el proceso de las garantías a la no repetición, en mi criterio, no bastan solamente con la aprobación de una ley de parte del Ministerio de Culturas, porque sin ley, la ley, si no está bien pensada, si no hay presupuesto para hacer una ley no sirve de nada. Segundo, el colocar plaquetas no solamente es un acto de dignificación integral. Como he dicho en un inicio, nosotros fuimos tildados en todos los medios de comunicación masiva en este país. Hoy en día, en mi experiencia como vecino de Sencata, el estigma aún permanece como Sencata, un espacio peligroso, ahí están los terroristas, ¿no? Y el Estado tiene que hacerse cargo de esos procesos de dignificación y garantizar mediante estos procesos de dignificación que no exista la repetición, los factores de repetición. Esto para nosotros es muy importante y vuelvo a recalcar enfáticamente, no basta con plaquetas o una ley que se quedó en la norma, porque la norma a veces nunca termina de aterrizar en la realidad. Estimado Delfín, tenemos que ir, Marcelo, perdóneme, tenemos que ir terminando, nada más para que pudiéramos ir concluyendo. Perdón, Marcelo. Sí, muchas gracias. Entonces, ese elemento a mí me parece muy importante. Ya las autoridades han preguntado al Estado boliviano qué mecanismos ha realizado y el Estado ha respondido de esa manera, ¿no? Entonces, ahí observo y quiero dejar en claro que es una debilidad en la cual se debe trabajar. Muchísimas gracias. Una disculpa, pero tenemos el tiempo ya muy ajustado. Miren, yo nada más voy a decir un par de cosas para concluir esta audiencia con toda lo que nos ha compartido la sociedad civil, las víctimas, a quien agradezco su franqueza y esta lucha de tantos años con que la comisión pues, se ha solidarizado y se seguirá solidarizando y acompañando, y también al Estado por las precisiones tan atinentes, especialmente en el tema pues, de la legislación, por ejemplo, que no termina de llegar en la Ley Integral de Reparación, y esta franqueza con la que también nos han comunicado sus puntos. Un par de cosas. Esta audiencia dialoga con el segundo informe. Vamos a tener pues un tejido sobre lo que se transitó aquí para que no sea un documento ajeno a lo que se ha transitado en esta audiencia, sino que sea efectivamente dialogante y mesurable en el tiempo. Eso es muy importante. Y en segundo lugar, pues hacernos cargo de lo que se nos decía en términos de lo que le toca hacer a la Comisión Interamericana. Tomo el punto de Delfín, que es importante que en la siguiente etapa la Comisión Interamericana sea más activa, esté más de cerca. Hemos acompañado las investigaciones, nos falta reparación del daño, que tomamos conocimiento de esto, estimado Delfín. Vamos a estar con más actividad, estar más de cerca. Vamos a hacernos cargo más del tema, es nuestro compromiso, y acusamos de recibido esta indicación y la tomamos como un punto de mucha importancia. Eso es todo lo que quiero decir. Y bueno, vamos a concluir ya con la audiencia. Nos falta esta Talía con la mano levantada porque nos falta la foto. Y entonces ya le doy la palabra para que nos organice, por favor. Muchas gracias, presidente. Ok, vamos a tomar la foto entonces. Ya les doy la indicación. Por favor, en 1, 2, 3. Gracias. Pues mucho ánimo, muy buenas tardes, muchas gracias. Estamos siempre en comunicación, les agradecemos mucho esta audiencia.
Un saludo muy afectuoso. Thank you. Bye bye. Saludo Bye bye. cordial. Hasta la próxima.